He dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, la correr, salva, liberta, sana, milagros, maravillas. Yo me pongo en tus manos solo como un instrumento, Señor, para que tu nombre sea exaltado y para que tú salves esta noche, libertes, hagas maravillas. Gracias, Padre, atamos todo poder de las tinieblas, ata el principado de aquí, de este lugar, Señor. Todo espíritu de las tinieblas lo declaramos inoperante en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor. Amén y amén. Tome asiento, hermanos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Alabando y diciendo a nuestro Dios, alabado sea Cristo. Quiero, si pudiéramos ponerle un título a este mensaje, lo haría de esta manera: cuando hay fe, el poder de Dios se manifiesta. Amén. Cuando hay fe, el poder de Dios se manifiesta. Aleluya. ¿Cuántos sabían que para Dios no hay nada imposible? Absolutamente nada. Al que cree, amado hermano, todo, absolutamente todo es posible. Y Dios lo ha demostrado a través de la historia y lo ha demostrado hasta hoy en diferentes formas y maneras. Cuando nosotros decimos que para Dios no hay nada imposible, incluye toda la problemática del ser humano. Alguien me dijo en una oportunidad: mi vida está llena de problemas y de necesidades. Y esa es una gran verdad. Aunque muchos no lo quieran reconocer, porque hay gente orgullosa. Hay gente que está lamiendo tierra, pero sin embargo cuando le preguntan cómo están, ellos dicen que están muy bien. Pero están bien mal, están perdidos, no pueden dormir, están enfermos, están destruidos, el hogar está arruinado. Hay lágrimas, hay dolor en el alma, hay heridas internas que ni la medicina calma, que ya no hay, ¿verdad?, ninguna aporte médico profesional en cierto momento, porque la situación se ha agravado en extremo. Entonces, en esos casos, pero qué bueno es cuando una persona reconoce, qué bueno es cuando una persona ante los ojos de Dios, no ante el hombre, porque el hombre quizás no puede hacer nada por nosotros. Oiga, pero cuando Dios ve a una persona que de verdad se humilla, reconoce, y hay un deseo profundo de cambiar, ¿cómo Dios no te va a cambiar? Por más que tú digas: no, yo estoy en lo profundo del pecado, para mí ya no hay. ¿Quién puede ayudarme a mí en la condición? Hay algunas personas que se me han acercado, a veces yo he compartido: mi pastor, si usted supiera quién soy yo. Y en otros casos ni siquiera han tenido que decirlo, uno se da cuenta, porque Dios nos permite ver lo que tú no ves o lo que otros no ven. Hay personas a las cuales nosotros lo hemos mirado y hemos visto el gran vacío, el gran dolor en su alma, a pesar de tener, cosas materiales, a pesar de tener dinero, porque el dinero se puede alcanzar de muchas maneras, el dinero puede llegar de muchas formas a las personas. Hay personas que para buscar dinero se las ingenian, son hábiles, ¿verdad? Son personas que pueden obtener eso con ciertas habilidades humanas, pero eso no hace feliz a nadie. Por más plata y por más dinero que haya, aquí quizás hay personas que antes tuvieron la oportunidad de, en cierto tiempo, en cierto momento, de tener mucho dinero. Yo he conocido amigos secuestradores, asaltantes de banco, narcotraficantes, que repartían dinero, pero así en mesa, pero sin embargo no eran felices. No eran, ¿verdad?, personas normales, porque Dios no nos creó para estar en una prisión. A la cárcel nos lleva el diablo por el pecado. No es el deseo de Dios que nadie
absolutamente nadie esté preso. Porque cuando Dios crea al hombre no lo pone en un penal. Cuando Dios crea al hombre lo pone en un paraíso. Lo que pasa es que el hombre cambió la gloria de Dios por esas cosas terrenales o por el dolor. Pero por supuesto engañado por el diablo. Porque el diablo es el que engaña al hombre. Eso es lo que aclara el apóstol Juan. Dice, el mundo está bajo el poder del maligno. O sea, hay un poder de Satanás que engaña a la persona. Pues usted ve a ver a mucha gente que cuando se le predica el evangelio, no todo, pero hay gente que dice, no, yo no quiero saber nada con eso. ¿Eso qué cosa es? Esa persona está engañada por el diablo. Satanás le ha hecho ver que lo bueno es malo y lo malo es bueno. ¿Ve? Entonces, tristemente, cuando el hombre cambió la gloria de Dios, entonces es ahí donde viene ese sufrimiento y ese dolor. Pero vuelvo a repetir, para Dios no hay nada imposible. El hermano Magallanes dice que hay dos hermanos que Dios los ha sacado. Yo conozco allá en Chiclayo a uno, al jefe. No sé si decirle el jefe, el más terrible, hermano Arturo. Ojalá algún día venga por acá Arturo Godoy. Ese hombre vivía, hermano, como una serpiente, se arrastraba por las calles. Toda la plaza de Chiclayo, a partir de las 3 de la mañana era de él. Él era el único que se arrastraba por esa plaza, buscando comida, fumando, en una condición harapienta, sucia, horrible, hermano. Era un espanto. Cuando la gente lo veía, si alguien pasaba por ahí aún en carro, apretaban el acelerador, si era en moto, apretaban, hermano, pero nadie se quería cruzar con él porque era horripilante. Años de su vida metido en esa miseria. Fíjese esto. Ya no sentía a veces el hambre, ni sentía si se hacía sus necesidades o no. Miren qué condición tan terrible. ¿Hasta dónde lleva el diablo a un ser humano? Y su familia decía, ya no lo cambia nadie. Y a veces quizás la familia, como me decía otro hermano que tuvo 30 años en las drogas, dice que su mamá decía, mejor llévatelo ya, mejor que se muera. Pero una persona que se muere en esa condición, ¿a dónde se va? No hay salvación, hermano. Se lo lleva el diablo. Qué terrible, ¿verdad? Pero un día llegó cambiado después de 30 años. Llegó a su casa, tocó la puerta. Ahora ya no era el loco harapiento, sucio. Ahora un hombre internado, ahora un hombre limpio, ahora un hombre aseado, ahora un hombre cuerdo. Porque el evangelio no te aloca. No sé por qué le huyes tanto. El evangelio no te trastorna. El evangelio no te enloquece. Lo que vuelve loco a la gente es el pecado. Es el alcohol, es la marihuana, es la pasta, es la cocaína, los juegos, ¿verdad? En línea, en internet. Hay muchas cosas que vuelven a la persona loco, loca. La brujería te vuelve loco. ¿Ve? Enloquece a la gente. Yo he visto gente, hermano, que después de ir a una sesión espiritista han salido botando baba, han salido locos, totalmente poseídos. Porque el brujo trabaja con Satanás, que el Señor lo reprenda. Todo brujo, todo espiritista, todo hechicero, aunque puedan tener ahí una imagen, pero todos ellos trabajan con Satanás, que el Señor lo reprenda. Por eso es que nunca le puede ir bien a una persona que va, que se somete, que se rinde en su necesidad, amén, ante la brujería y la hechicería. Puede abrir su boca y dar gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Entonces, mire, al que cree todo es posible. Marcos capítulo 9, verso 14, yo lo voy a leer porque sé que hay un poquito de dificultad quizás con la luz, pero si puede. Amén. Quiero leer este pasaje tremendo del cual la palabra del Señor nos habla. Marcos 9, 14. A su nombre, gloria. Pero quiero ir a un poquito más adelante por la cuestión del tiempo, aunque me dicen que tengo hasta la medianoche, ¿no? Gloria a Dios.
Aleluya. Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo. ¿Cuántos han traído sus hijos al Señor esta noche? ¿Cuántos han traído sus hijas al Señor esta noche? Así como este hombre: traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. O sea, no hablaba. Y no hablaba no porque no quería hablar. No hablaba por una maldición que había ahí. Quizá por el pecado de su padre o por las cosas que él practicaba. El hecho que había quedado mudo. No podía hablar por más que quería. Qué terrible, ¿no? Pero aquí aclara que era un espíritu inmundo, que era el que trababa prácticamente su lengua para que él no pudiera hablar. Qué terrible. ¿Y qué pasó? Mire, aleluya. El cual donde quiera que le toma, hablando del espíritu inmundo, le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secándose, se va volviendo como un palo seco. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Miren, no pudieron. Por eso le decía, qué tremendo el ver esto, hermano, para ver, gloria a Dios, que el poder es de Dios y que Dios anda con la gente humilde, con la gente que le busca de verdad, con la gente que cree en Él, con la gente que confía en Él. Oiga, y lo trajeron, mire, gloria a Dios. El verso 19 dice: y respondiendo, Él le dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y mire lo que el Señor dijo: tráigamelo para acá, como dijo Eliseo, ¿se acuerdan? El rey temblaba. El rey de Siria había enviado a su general, que estaba con lepra, porque una muchachita sencilla que testificaba. Así que, hermana, siga testificando, hermano, siga testificando del poder de Dios. Esa muchachita fue secuestrada y fue llevada a una nación lejos de su tierra, allá Siria, y ahí testificaba del poder de Dios y de un profeta que había allá en Israel, llamado Eliseo. Qué tremendo. Y le dijo, gloria a Dios, a la mujer de su amo, que era este general llamado Naamán, ¿no? Gloria a Dios. Allá en Israel hay un profeta. Que vaya mi señor allá y yo sé que Dios lo va a sanar. ¿Ve? Pero el rey de Siria mandó unas cartas al rey de Israel. Y el rey de Israel, cuando recibió las cartas, pues se puso a temblar, porque le decía en la carta: ahí te mando a mi general, me lo devuelve sano, si no ya sabes. Y el rey se puso a temblar, tuvo temor, porque estaba desconectado con Dios. Porque cuando uno está desconectado con Dios, cuando uno no está buscando a Dios, cuando uno no está viviendo la palabra de Dios, ¿cómo Dios te puede respaldar? Pero cuando usted esté en obediencia a la palabra, cuando usted está lleno de la gloria de Dios, entonces el Señor puede usar tu vida grandemente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eliseo se enteró de que el rey estaba frustrado, triste por esto, que no sabía qué hacer. Entonces le mandó decir al rey: dígale al rey que no se preocupe y que me traigan el leproso para acá. Que venga el leproso. Y el leproso, oiga, el general que estaba leproso viajó, hermano, días de viaje. En ese tiempo no había taxi, no había carro, no había otro medio más que el caballo, más que los animales. O caminando. Aleluya, pero llegó allá. Pero qué bueno es cuando le decía, ¿no? Como acá el Señor: tráiganmelo para acá. Porque otros no habían podido hacer nada. ¿Ve? Pero el Señor dijo: tráiganme. Y cuando lo trajeron al Señor, mire lo que pasó. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, oiga, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Qué terrible, ¿no? Y Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo: desde niño. Mire cuántos años, hermano, qué sufrimiento.
Y muchas veces lo echa en el fuego, otra en el agua para matarle. ¿Sabía que el diablo te quiere matar? Y tenga cuidado, porque si usted está lejos de la protección de Dios, eres el blanco de Satanás. ¿Ve? Cuando uno está lejos de la protección de Dios, el enemigo puede hacer daño. Pero mire cómo Dios lo tenía cercado a Job y a sus hijos. Porque Dios pone un cerco de protección a los que son de él. Dice la palabra que Dios los conoce. No porque tengo una estampita del Señor de los milagros, o no porque tengo una Biblia en la mano, no porque diga que es católico evangélico. No, Dios lo conoce por sus obras. Cómo camina, si camina derecho, si ama a Dios y hace la voluntad de Dios. Entonces el Señor dice, esta mujer es mía, este hombre es mío, esta es mi propiedad. Aquí el diablo no puede meter sus narices, aquí nada ni nadie, porque dice la palabra que no solamente el Señor nos cerca, sino que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso a Cristo, dele gloria. Maravilloso el Señor. Mire, oiga, desde niño. Entonces el diablo lo quería matar a este joven. Le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Claro que el Señor puede hacer algo, y mucho más de lo que tú crees y piensas. Jesús le dijo, si puedes creer, mire, al que cree, todo es posible. Porque hay dos cosas importantes aquí, hermano. Uno es que Dios mira el arrepentimiento, que Dios mira el corazón que se humilla delante de Él, que le clama, que le pide misericordia. Y número dos, que tu corazón cree en Él, que tú abres tu corazón a la palabra, aunque quizás sea la primera vez que estés aquí, pero basta que tú creas, basta que le abras tu corazón al Señor. No importa quién seas, no importa cómo hayas venido, no importa tu condición. Quizás tú me puedas decir, pero, ¿verdad? Y dentro de usted se hace un examen. Cierre sus ojos y mire todo lo que usted ha vivido, cómo ha caminado, todo lo que ha hecho. Las cosas terribles en las que usted ha vivido. Y quizás usted pueda decir, ¿me perdonará Dios? ¿Me dará la oportunidad a mí? Pero mire, todos los que estamos aquí alrededor somos prácticamente como un espejo, somos como un testimonio vivo, que si Dios lo hizo con nosotros, pues Dios también lo puede hacer contigo. Para Dios no hay nada imposible. Él no es un hombre, Él no es un muñeco de yeso, de palo, de madera, de piedra. No, hermano, ¿sabe quién es Dios? El que hizo el cielo, el que le puso límites al mar, el que ha hecho los volcanes, el que ha hecho el sol, la luna, las estrellas. Ese es el Dios de la Biblia. Es un Dios sumamente grande que yo no le puedo, quizás en su totalidad, describir con palabras, porque la mente humana no alcanza, amén, a poder expresar todo lo grande y poderoso que es Dios. Mire a Jesús cuando estuvo en medio del mar y había esa tormenta terrible que pensaba que toda la embarcación se hundía, hermano. Jesús se había quedado dormidito porque él trabajaba mucho y como hombre se cansaba. ¿Ve? Y ahí estaba descansando. Pero dice que se levantó una tormenta tan terrible, hermano, unos vientos que amenazaban y el agua, hermano, que parecía que la barca se hundía. Los discípulos ya habían perdido la esperanza, ya habían perdido la fe, ya no sabían qué hacer. Pero ¿sabe qué? En ese momento Jesús se levantó. Como en esta noche Jesús se levanta. No se queda con los brazos cruzados. Cuando hay fe, cuando hay alguien que cree, cuando hay alguien que doblega su corazón, Él no se queda, amén, sentado, se levanta de su trono.
En esa oportunidad el Señor se levantó, mire, y se colocó ahí frente al viento. A su nombre, gloria. Y le dio la orden a ese viento terrible, hermano, que soplaba y que levantaba ¿verdad? Las olas. Le dio la orden de que se enmudeciera. Oiga, y a la mar le dio la orden de que se aquietara. Mire, el agua del mar quedó así. Gloria a Dios. Reprendió los vientos y los mandó a callar, porque era fuerte, ¿verdad? El viento, la bulla del viento era fuerte. Y el Señor le dio la orden de que se calmara o se callara, que enmudeciera. ¿Ve? Y se quedó mudo. Usted no se quede mudo, alabe a Dios. Aleluya. Oiga, y el agua se calmó a tal manera. Qué tremendo, ¿no? Las cosas que Dios puede hacer, hermano. Cuando damos gloria a Dios. Entonces dice, aleluya, que el Señor, mire, oró por este muchacho. Y el Señor ora y dice, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Qué tremendo. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían que se había muerto. Pero no se había muerto. Al rato se levantó. Ve, ya no estaba mudo. Ahora comenzaba a proclamar, a alabar y a bendecir el nombre poderoso del Señor, hermano. A su nombre sea la gloria. Entonces la fe puesta en la palabra que tiene poder. No la fe puesta en los hombres. No la confianza en los brujos y hechiceros. No la confianza en las imágenes de yeso, de madera, que tienen ojos, pero ni los mueven. Que tienen pies, pero peor que el cojo, porque ni caminan. Y la gente los tiene que llevar a hombros, ¿verdad? No la fe puesta en ellos, sino la fe puesta en la palabra que tiene poder. Por eso el apóstol Pablo, hablando del evangelio, dijo algo muy cierto. ¿Sabe lo que dijo Pablo? Que el evangelio es poder de Dios. Eso significa también en el griego dinamita o dinamo. Que la palabra es como dinamita. Ustedes que la dinamita lo utilizan para poder, ¿verdad?, romper y hacer pedazos las piedras, hacer polvo. Así también en la palabra hace polvo el pecado, hace polvo al diablo, a todas las obras del diablo. El evangelio es poder de Dios, hermano. Amén. Dios respalda su palabra. Por eso Dios le dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, donde quiera que ustedes lleguen, donde quiera que se paren, ahí yo estaré con ustedes. Yo pensé que usted iba a decir, amén, Señor, tú estás aquí. Si el que está a su lado no puede alabar a Dios, hermano, usted alabe a Dios, dele gloria. Cristo vive. Miren, entonces el evangelio no es un cuento. ¿Hasta usted cree que hemos venido a contar cuentos? ¿Usted cree que hemos venido a contar fábulas? ¡Aleluya! Oiga, el evangelio no es un mito. No es el pensamiento de un ser humano. No, hermano, el evangelio es dinamita, demostrado. Porque donde quiera que se ha predicado esta palabra, oiga cómo cambian las cosas. Mire, por ejemplo, cuando el evangelio ha llegado a un pueblo, en ese pueblo que no había agua, que no había luz, que no había carreteras, que no había prosperidad. Allá en Guatemala, en Centroamérica, hay un pueblo que se llama Albolonga. Búsquenlo en internet. Dice que ese pueblo estaba años sumergido bajo la maldición de la brujería y la hechicería. Iban chamanes y brujos ahí en medio de las chacras a hacer un montón de rituales para que la tierra produciera. La tierra estaba maldita, no daba fruto.
Hasta dice que un tiempo llegaron un grupo de creyentes que creían en Dios y en la palabra. Oiga, hermano, y comenzaron a clamar a Dios. Y comenzaron a orar. Dice, Señor, mira por cuántos años los brujos espiritistas han tenido esta tierra maldita aquí. Pero, Señor, hoy hemos llegado en tu nombre. Y ellos llegaron a vivir ahí, hermano, y comenzaron a orar, comenzaron a ayunar y comenzaron a agarrarse de la promesa de Dios. Amén, porque Dios tiene más de 3000 promesas en la Biblia, que dice que el que siembra va a cosechar, que toda siembra que se hace en el nombre de Cristo no va a fracasar. Oiga, y fue tremendo, hermano, porque ellos sembraron. Miren, y dice que Dios trató con ellos de una manera muy especial, porque dice que las zanahorias eran como el ají. ¿Usted viste el ají verde? Y ya no querían sembrar más zanahorias porque solamente alcanzaba para un bocado. Pero cuando ellos, hermanos, buscaron a Dios y pidieron que la maldición se vaya de esos campos, oiga, sembraron zanahoria, hermano. Dice que ellos llegaron, ahí está la historia, hermano, y ahí están las zanahorias, mírelo. Esas zanahorias llegaron a casi alcanzar medio metro, otras hasta 1 metro. Increíble, hermano, lo que Dios puede hacer en un lugar donde hay maldición, como Dios puede cambiar todas las cosas. Puede alabar a Dios y darle gloria. Entonces el evangelio es poder de Dios, es dinamita. Pero más que la tierra, Dios está preocupado por el hombre. Porque si Dios en una tierra de maldición, una tierra estéril, mire lo que hizo, ¿cree usted que Dios no podrá hacer algo con el ser humano? Para Dios no hay nada imposible. A su nombre sea la gloria. ¿Y sabe por qué lo sigo diciendo? Porque la palabra por todo lado. Quiero llevarle a Lucas capítulo 1, verso 37. Mire lo que dice ahí la palabra de nuestro Dios. Lucas capítulo 1, verso 37. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada. Qué tremendo. Ahora, cuando el Señor menciona aquí, ¿sabe quién es el que está hablando aquí? El ángel. ¿Sabe a quién le está hablando? A María. ¿Cómo se llamaba el ángel? Gabriel, pues. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ya el ángel estaba diciendo a María todo el plan de Dios, de que ella iba a ser el instrumento por el cual Cristo iba a venir a salvar al mundo. Pero ¿qué decía María? Porque María era una muchacha santa, pura, era una joven campesina, pero que amaba a Dios con toda su alma, su corazón. Y cuando ella escuchó que iba a ser mamá, que Dios la iba a utilizar a ella, mire lo que ella dice. Respondiendo al ángel, María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Si usted conoce a una mujer que pueda tener hijos sin haber estado con un varón. Ella le habla de esta manera al ángel, no conozco varón. Mire lo que le responde. Le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, escuchen, María era humana. Y a veces cuando nosotros nos enfrentamos, ¿verdad?, alguna necesidad o algún propósito de Dios que es grande, porque esto no era pequeño, esto iba a ser sumamente grande. Pero como una evidencia, el ángel le habla de Elizabeth. Elizabeth era una mujer estéril, ella no podía tener hijos, aparte era una anciana ya. Entonces le dice, mira, como diciéndolo, ¿no?, para que no dudes, para que te convenzas, para que estés segura, María, tu prima, ve, mire, ahí, gloria a Dios, he aquí tu parienta, Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que se llamaba estéril,
Oiga, porque si la tierra en Albolonga, allá en Guatemala, dio fruto, ¿cuánto más no lo iba a hacer Dios en una mujer que era estéril, que no podía tener hijos? Yo me acuerdo en una oportunidad en Adincote, íbamos a predicar la palabra allá con un hermano que era militar. Se acercó una capitana de la Policía Nacional que trabajaba en Adincote, 15 años casada, no podía tener hijos, pero anhelaba tener hijos, anhelaba con todo su corazón, y ese día ya nos manifestó que quería tener un hijo. Y nosotros le dijimos a aquella militar, ¿usted cree que Dios lo puede hacer? Después de haber escuchado la palabra, ella dijo, sí, yo creo que Dios puede hacer, y no solamente lo que yo les estoy diciendo, puede hacer mucho más. Hermano, oramos por ella. Oiga, y nosotros seguíamos visitando ese lugar, y uno de esos días que fuimos nos encontramos con la grata sorpresa de que ella ya estaba embarazada. Mire. Dios había quitado la esterilidad. Dios había hecho un milagro. Qué tremendo, ¿no? Lo que no pudo hacer nadie. Pero Dios, mire, con una oración. Por eso usted se preguntará, ¿pero tanto poder tiene la oración? Es que la oración es invocar a Dios, es llamar a Dios, clamar a Dios. Y cuando nosotros clamamos a Dios, por supuesto, estando arrepentidos, porque nadie piense que quien clame a Dios viviendo en el pecado, Dios le va a responder. Pero cuando uno vive para Dios, cuando uno se arrepiente y clama al Señor, como Dios te puede escuchar y te puede ayudar. A su nombre sea la gloria. Amén. Y mire, pero eso no fue todo. Ella estaba muy contenta, hermano, tuvo el bebé. Pero mire cómo Dios, como para, ¿verdad?, no dejar la más mínima indicio de incredulidad en nadie, ¿sabe lo que el Señor hace? Le da el segundo bebé. Ella quería uno, el Señor le dio dos. Como Ana le decía, Señor, si tú me dieras un hijo varón. Pero el Señor no le dio uno, el Señor le dio 5 aparte. Qué tremendo es Dios, ¿no? Pero todo va a impactar el fe del corazón de cada persona. Por eso, para Dios no hay nada imposible. Ahora, quiero que vean que el Evangelio, les decía, no es un cuento, no es un mito, no es una fábula. Tiene tanto poder que puede hacer milagros. Por eso dice la palabra, amén, que cuando Jesucristo, miren, y quiero que vea aquí el capítulo 8 de Mateo, estoy dando algunos pasajes bíblicos, en el verso 16, dice, y cuando llegó la noche del domingo allá en Anchieta, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos. ¿Cuánto lo creen, hermano? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Puede darle palma y alabanza al que vive. Qué tremendo. Y no tenía micro, Jesús. No tenía tantos colaboradores como el hermano Magallanes. No tenía sonido. No tenía cámara celular. No, así nada más hablando, inspirado por el poder de Dios. Amén, hermano, porque no es el hombre el que hace la obra, es Dios el que hace la obra. Y si a Dios le da la gana de sanarte, hoy te sana. Y si al Señor le complace hoy cambiar tu vida, Él transforma tu vida. Para Él no hay nada imposible. Puede creerlo. Y dice que sanó todas las enfermedades, o todos los enfermos, personas que tenían enfermedades. Y una de las enfermedades más comunes que había en ese tiempo era la lepra. Era el flujo de sangre. Amén. Gloria a Dios. Eran enfermedades causadas por demonios.
Ahí nos habla la Biblia del caso de una mujer que 18 años vivía encorvada, doblada en dos. Nadie lo pudo enderezar, sanar, hasta que un día llegó Jesús a esa sinagoga. Amén. Y tocó a esta mujer y le habló la palabra y le dijo: mujer, a ti te digo, levántate. Oiga, y la mujer se enderezó, hermano, en medio de toda la gente que estaba en la sinagoga. Pero dice que esa mujer estaba atada 18 años por demonios, por espíritus inmundos. Por eso el evangelio tiene poder para sanar la lepra, la posesión demoníaca, como la que hemos visto de ese joven, que Satanás lo poseía, ¿ve? Y lo tiraba al fuego, lo tiraba al agua, quería matarlo, destruirlo. Estaba bajo el control de una posesión de demonio. La palabra tiene poder para sanar el cáncer, para sanar tumores, como sanó a nuestra hermana. Qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. La palabra tiene poder para sanar el SIDA. Hermano, yo he orado por gente con SIDA y Dios los ha sanado. Yo fui pastor en Chiclayo 4 años. Llegó un joven que vivía en una vida muy disoluta en el pecado. A veces tristemente hay jovencitos, jovencitas que a su tierna edad ya se han sumergido muy profundo en la promiscuidad o en la vida de inmoralidad sexual. Muchacho presentable, hermano. Un muchacho con una tremenda presencia, pero con un corazón desbaratado, destrozado, herido. Porque no es nada fácil que a una persona le digan que tiene SIDA, que se va a morir. Mire, y él llega a la iglesia bien impactado, después de haber escuchado la palabra. Me dice: pastor, yo he vivido en este mundo, a pesar que soy muy joven, me dice, pero caminé en ese mundo a 500 kilómetros por hora. Miren, o sea, lo que otros lo hacen en un año, él lo hizo en un mes. Su vida fue terrible. Y me dice: estoy con SIDA. Estoy desesperado. Le di, después de haber escuchado la palabra, Dios nos inspiró a hablar una palabra. Que Dios sabe a quiénes vienen. Yo quizás no sabía quién iba a estar aquí, hermano. Yo quizás no sé ni cómo te llamas, si vas a estar aquí esta noche, pero Dios sí. A veces nosotros hablamos, pero es Dios, no nosotros. Porque Dios te ama. Porque Dios quiere hacer algo grande con tu vida. Porque Dios tiene preparado cosas grandes para ti. Alabado sea Cristo. El hecho es que oramos por este joven. Yo le dije: mira, arrepiéntete, entrégale tu alma, tu corazón al Señor. Ya lo que venga después es después. Ahorita lo que más importa es la salvación de tu alma. Si Dios te quiere dar vida y levantar, Dios te va a levantar. Y si el Señor te quiere llevar con Él, pues te llevará con Él. Pero lo importante es que ya escapaste del infierno. Ya te salvó el Señor. Pero a veces Dios es tan maravilloso. Yo me impacto a veces de la paciencia divina, de lo bueno y grande que es Dios, hermano. Nosotros a veces pensamos de una manera, Dios piensa de otra. Nosotros a veces creemos que Dios va a hacer una cosa y Dios hace otra. El hecho es que oramos por él, hermano. Y volvió como a los 4 días. Se sacó un nuevo examen. Y ese día, después del culto, se me acercó. La sensación de su alegría era tan grande. Porque no es cualquier cosa saber que usted tiene SIDA, hermano, y que sabe que se va a morir. Y ahora Dios cambia todo en un instante, a través de la oración. Por eso no podemos dejar de orar y clamar. Y de orar también por esas personas que necesitan.
Amado hermano, el muchacho, su alegría, su emoción era tan grande. Me dice, pastor, Dios me ha sanado. Gloria a Dios hizo un milagro con ese muchacho. Dios lo sanó de SIDA. El evangelio es poder de Dios para sanar cáncer, tumores, para sanar el SIDA, para sanar el COVID. Qué tremendo, ¿no? Con quien Dios lo quiere hacer y con quien Dios sabe que lo tiene que hacer. Hay mucha gente que se pregunta y dice, pastor, ¿y por qué a algunos lo sana y a otros no? Vaya de rodillas y pregúnteselo a él que me pregunta a mí. Si eso es potestad de Dios, hermano. Amén. Lo que yo sí sé es que Dios ha hecho milagros extraordinarios. Que Dios no ha parado, no ha cesado. Dice el profeta que su brazo no se ha cortado. Que la mano de Dios sigue haciendo milagros y maravillas. Cristo vive. Amén. Y tengo muchos testimonios, hermanos, muchos testimonios de personas que Dios ha sanado de COVID. Hoy esto se está viendo, mire, escuche, en la India es un caos. Ya no alcanzan las piras, los crematorios. ¿Sabe cuántas personas al día se contagian en la India por el COVID? 200,000 personas. Es increíble, hermano. Lo que está pasando en la India es terrible. Es terrible. Pero también en medio de todo eso hemos podido ver cómo el Señor tiene piedad y misericordia. No está por acá. Yo puedo tomar tantos ejemplos, hermano, pues hablar de tantos casos. Pero Dios sigue haciendo maravillas y sanando enfermedades terribles como esta. Pero quiero terminar con algo. Para que Dios manifieste su poder en la gente que tiene fe y que crea su palabra, Dios, oiga, Dios, dijéramos así, utiliza, amén, la vida del ser humano, especialmente de aquellos que el Señor llama y han tenido una experiencia con Dios. Yo tuve experiencia con Dios. Hace 30 años el Señor me cambió como voltear la moneda. En un instante, lo que no pudo hacer las lágrimas de mi madre, lo que no pudo hacer la medicina, lo que no pudo hacer el psicólogo, lo que no pudo hacerlo mi familia, lo que no pudo hacer el dinero. Pero como Dios en un instante cambió mi vida, hermano. Hace 30 años, nunca más volví a fumar cigarro, a fumar droga. Nunca más volví a tomar. Nunca más volví a contaminarme en el pecado. Nunca más a esa vida impía, a esa vida degradante, a esa vida terrible que uno lleva cuando no conoce al Señor. Puede alabar a Dios y darle gloria. Pero también el Señor me sanó a mí. Yo estuve en el hospital María Auxiliadora. Me iban a hacer una operación, porque el médico me decía, si no te operamos te mueres. Yo ya estaba convertido. Y haciendo mi documentación, todo para ingresar ya a los días a la sala de operación, el Señor me habla y me dice, yo te voy a sanar. No lo tome esto como extremismo, como fanatismo, le estoy contando mi experiencia. No todo es igual. Pero mi experiencia mientras yo hacía mis trámites en el hospital, y me acuerdo que era un momento donde traían gente de emergencia, hermano, y la sangre corría de un hombre que lo traían en camilla. Por allá comencé a mirar a otro hombre con la cabeza parchada. O sea, a todo lugar donde yo miraba era un caos en la salud. Y yo en medio de ellos. Y cuando estoy ahí, el Señor me habla en mi corazón y me dice, yo te voy a sanar. Hermano, abandoné todo el proceso. Todo el proceso. Ya yo estaba casi ya a punto de entrar en la operación.
Pero cuando Dios me habló, yo abandoné todo, hermano. Todo, y me salí. Esa noche, como a las 3 de la mañana, yo le volví a preguntar al Señor. Le dije, Señor, ¿cómo me vas a sanar? ¿Dónde me vas a sanar? ¿A quién vas a utilizar? ¿Vas a enviar un ángel? ¿Cómo va a ser? ¿Me vas a tocar en un sueño? ¿Cómo me vas a sanar? Dímelo. Mire, y a los días yo escucho que había una actividad con nuestro pastor Rodolfo González en el Coliseo Amauta. Yo clarito lo sentí. Yo clarito lo sentí. Como si ese... Mire, hay que estar atentos, hermano. Cristo vive. Yo clarito lo sentí, mire. En ese momento cuando el Señor me habló, yo claro lo sentí que el Señor me iba a sanar ese día. Oiga, y el día sábado hay una actividad en el Coliseo Amauta. Yo he llegado casi a hermano, como diciendo, a las justas, porque estaba muy mal, muy adolorido. Y yo me fui a la parte alta del Coliseo Amauta. No pude bajar por el dolor que yo tenía en mi cuerpo. Solamente me ubiqué en la parte de arriba, pero aparte era que yo quería estar solo con Dios. Justo el pastor predicó esa noche de Naamán el sirio. Y el pastor decía, esta noche Dios va a hacer milagros. Esta noche Dios va a levantar enfermos. Esta noche Dios va a hacer maravillas. Yo me gozaba allá arriba. Yo decía, Señor, tú me vas a sanar. Y comenzó a correr la palabra, hermano. Y yo allá arriba, aunque me dolía, tenía un dolor terrible, pero ahí alababa a Dios y esperaba el momento. Yo decía, Señor, esta es mi noche. Hoy tú me has dicho que me vas a sanar. Hoy es el día de mi milagro. Y la fe ahí activándose. Y ahí escuchando la palabra, porque dice que la fe viene por oír. Y el oír la palabra de Dios, hermano. ¿Cuánto damos gloria al que vive? Qué tremendo. Y cuando el pastor comenzó a orar, el Señor me operó a mí. Le estoy hablando hace 20 años atrás. Yo tengo 30 años de convertido. Hace 20 años atrás. Miren, gloria a Dios. Sentí un movimiento tan suave. Yo tenía el dolor aquí en la parte derecha de mi estómago. Miren, y sentí clarito un movimiento tan especial, porque la mano de Dios es poderosa, es suave. Oiga, y el Señor prácticamente me operó a mí. ¿Sabe por qué? Porque yo luego me he sacado exámenes. ¿Y sabe lo que me ha dicho el médico? Vamos a, creo que van a pasar. Alabe a Dios de la iglesia. Miren. Miren. Aleluya. ¿Cuántos seguimos alabando al Señor? Cristo vive, hermano. Y cuando me he hecho esos exámenes, hay un médico que yo lo conozco, tiene una clínica él, el doctor Salvador, allá en Rioja. Yo estuve allá trabajando, y cuando él me sacó los exámenes del problema que yo tenía, todavía en una forma así sonriente y alegre, me dice, pastor, ¿qué cree? Y ahí tenía yo la pantalla. Y me dice, pastor, ¿sabe qué? Tenemos pastor para rato. Su vesícula aparece de un niño. La vesícula, que yo tenía el problema en la vesícula. Parece de un niño. Su tamaño está correcto. Su medida está correcta. No hay ninguna inflamación, no hay nada. Y yo le hablé allá al doctor. Lo que pasa es que el Señor me sanó. Y usted sabe, hermano, cuando el Señor sana, el Señor deja evidencias. Amén, para testificar. Gloria a Dios. Yo tenía toda esa documentación, que certificaba que yo ameritaba una operación urgente, pero mire cómo el Señor en un instante, cómo el Señor tan grande, tan poderoso y tan misericordioso, puede alabar a Dios y darle gloria. Pero si el Señor no me hubiera salvado, no me hubiera perdonado, ¿cómo le podría hablar yo? Si el Señor no hubiera hecho el milagro conmigo, ¿cómo yo te podría hablar de un Dios que sana? Pero Dios me sanó.
Oiga, hermano, yo tengo mis hijos, tengo 6 hijos. Cada uno de ellos es un milagro. Muchos de ellos han pasado por experiencias muy difíciles. Mi hijo Elías, el mayor, hermano Magallanes conoce a Elías, tremendo hombre, muchacho, tremendo, pero cuando Elías tenía 5 años casi se muere. Él cayó de la parte alta de un techo, jugando con un perro que había ahí en la casa de un pastor, un compañero. Jugando, él cayó cayó, hermano, de costado, y su cabeza cayó al costado de una piedra de este tamaño que está aquí. Su cabecita cayó al costado. Si él hubiera caído ahí, se hubiera muerto. Mi hija Priscila, hoy es una bella adolescente, acaba de cumplir años estos días. Esa muchachita, cuando tenía 3 años, el carro casi la mata. Las maestras iban llevando a los niños a la escuela dominical, que quedaba cruzando la avenida Belaúnde de Terry, una avenida de alta velocidad y alto tránsito. Ya casi al llegar al final, cruzando la pista, se le cayó su monedita, su solcito de su ofrenda. Mire, y ella, la profesora no le entendía, pero ella quería zafarse y se zafa de la mano y retrocede. Y viene una 4x4 de esas camionetas viajeras y mete un freno, hermano, y dice que ha frenado casi a centímetros de su cabecita, porque si no ella estuviera muerta. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta cómo es Dios? Que Dios vive, que Dios oye la oración. Yo estaba predicando como en esta hora. ¿Usted cree que si el papá está predicando va a permitir? No, hermano. Cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros estamos en las manos del Señor, Dios cuida de nosotros. Amén. Dios nos ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. A su nombre sea la gloria. Gloria al Señor. Entonces les decía, para que Dios pueda utilizar nuestras vidas, tiene que haber habido una experiencia para poder hablarle a la gente. ¿Ve? Entonces Dios utiliza esos vasos, instrumentos. ¿Ve? Para poder, por ejemplo, acá hay hermanos que han estado presos, Dios los ha sacado, los ha cambiado, libertado. A mí también el Señor me sacó para decirle a los que están presos, adentro de un penal y afuera, porque hay gente que está afuera más presa que los que están presos adentro. Aleluya, así es. Que hay un Dios verdadero, que hay un Dios real, que hay un Dios maravilloso, como dice el profeta Jeremías, que tiene pensamientos buenos para contigo. Qué tremendo es Dios, que a pesar de haber sido tan malos y no mereciendo nada, pero a pesar de todo eso, dice que Dios pasa por alto el tiempo de nuestra maldad y ahora manda a todos los hombres que se arrepientan para que vengan tiempos de refrigerio, para que venga la bonanza, la calma, la paz, la bendición, la salvación, para que haya un hogar verdaderamente bendecido. Qué maravilloso es el Señor. Entonces Dios hace estos milagros utilizando esos vasos, instrumentos. Y quiero leer el último pasaje. Santo. Hechos capítulo 5. Mire, encontramos que dice la palabra del Señor así. Hechos capítulo 5, verso 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes. Pero mire lo que dice más allá. Y los que creían en el Señor aumentaban más y más, hombres como mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Qué tremendo. Bendito Dios. ¿Verdad? Y esto Dios sabe con quién lo hacía, utilizando a estos hombres de Dios, que en esos tiempos eran apóstoles. Amén.
Pero yo quiero decirle a todo el que tiene a Cristo, a todo el que ha sido salvo, ha tenido una experiencia con Dios, Dios lo puede utilizar también. Como utilizó aquí a estos hombres. Mire, Pedro era un pescador, hermano, un hombre de mar, no era un hombre preparado, no era un hombre de universidad, no era un hombre, ¿verdad?, que hablaba varios idiomas, no, era un hombre del vulgo. Pero sin embargo Dios lo llamó, sin embargo Dios lo respaldaba, Dios lo utilizaba. Así también hoy ya no están ellos, pero hoy está la iglesia. Aleluya. Hoy estamos nosotros que estamos predicando esta palabra, que hemos venido con la fe y con la esperanza de que Gloria Dios al puede hacer Señor. algo grande en tu vida esta noche. Sí, Señor. Alabado sea el Aleluya. Señor. Entonces Dios utiliza el material humano. El Señor cambia nuestra vida, nos limpia, nos santifica, nos llena con su poder. Por eso que dice Hechos capítulo 1 verso 8, y Jesús le dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ves? Poder para ayudar, para orar por otros que están en condiciones como la que antes nosotros estábamos. Santo Dios. Y termino con lo que dice Santiago. Bendito Aconseja de esta manera. Dice Santiago 5, 14 y 15 que los que están enfermos, ¿qué tienen que hacer los que están enfermos? Llame a los ancianos de la iglesia. Cuando dice anciano no quiere decir que tenían 80, 90 años, ni tenían la cabeza así como la mía. Cuando dice ancianos, se está refiriendo a gente madura en la fe, a gente que cree en Dios, que cree en su palabra, a gente que ha experimentado el poder de Dios, la gloria de Dios, que conocen a Dios, que hablan de Dios con certeza, con convicción, porque han visto a Dios actuar con poder. Aleluya. A su nombre, gloria. Gloria al Señor. Santiago dice: ¿está alguno de ustedes enfermo? ¿Qué hay que hacer? Es como cuando el televisor se malogra. No lo vas a llevar al zapatero, pues. Tienes que llevarlo al técnico. El hombre tiene que volver a Dios. ¿Ve? Y Dios es el que hace la obra. El que esté enfermo, que venga al médico de médicos, al doctor de doctores, al que tiene el poder para sanar, porque Cristo o Dios dice en su palabra que la misma palabra es medicina al cuerpo. Santo. Que la palabra tiene poder para sanar. Alabado sea el ¿Y Señor. sabe qué más dice? Me agrada mucho lo que dice Santiago. Si alguno está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él o por ella, ungiéndolo con aceite como símbolo del Espíritu Santo. Y mira lo que dice la palabra: y la oración del justo puede mucho. Levanten la mano los justos. Levanten la mano los injustos. Miren, ahora nosotros somos justos por Cristo, no por nuestros propios méritos. Cristo nos justificó. Pero la Biblia habla aquí en Santiago, qué tremendo, ¿no? Y dice que por la oración del justo puede mucho. Por eso la oración, por eso es que nosotros oramos y no nos cansamos de orar, porque sabemos que a través de la oración es lo que Dios puede hacer, es grande. Y termino con Elías. Hace rato está que termina, pastor, y no acaba. Pero ahora sí. ¡Santo! ¡Gloria! Elías oró. ¿Y qué pasó? No llovió por 3 años. Elías oró y el fuego cayó. Oró Moisés y el mar se abrió. Mira. ¡Santo! Qué tremendo, ¿verdad? ¡Aleluya! Elías oró, hermano, y el fuego cayó. Pero también dice la palabra que Elías oró para que no lloviera. Y no llovió 3 años y medio. Así es, así es. Y luego dice la palabra que Elías oró para que llueva. Agárrate esa lluvia. ¡Santo! Le dijo a Acab: corre, porque esa lluvia que viene te va a atajar y no te va a dejar llegar a tu casa. ¡Aleluya! Corre, ¡Gloria a vaya. Dios!
Oiga, hermano, porque llovió y llovió bien. Bendito sea el Señor. Ahora dice que Elías no era de otro planeta. Así es, así es. Nosotros somos hombres sencillos, hermano. Amén. Somos de carne y hueso. La única diferencia es que Cristo nos cambió. Amén. La única diferencia es que el Espíritu de Dios está en nosotros, que la palabra la tenemos en el alma, en el corazón, que somos el milagro vivo del Señor. Aleluya. No hay otra diferencia. Por eso, yo a veces cuando hay personas que me dicen, pero usted me asegura que este libro lo escribió Dios. Le digo, lo han escrito los hombres, pero Dios los inspiró. Amén. Dios es el que lo inspiró. Aleluya. Y todas las cosas las hace Dios. Elías oró y Dios mandó la lluvia. Dios hizo maravillas. Y hoy nosotros queremos hacer una oración aquí. Sí, Señor. Pónganse de pie todos. Alabado sea el Señor. Vamos a hacer una oración, hermano. Santo, santo. Queremos orar por gente sincera, por gente que de verdad quiere cambiar, que quiere ser libre, que quiere salir de la droga, del alcohol, de la delincuencia, que quiere salir del mundo, del pecado, del dolor, del sufrimiento. Santo. Queremos esta noche orar en el nombre poderoso de Cristo. Una oración, amigo, puede cambiar tu vida. Una oración puede transformar tu alma. Una oración puede hacer que tu nombre quede registrado en el libro de la vida con letras de oro. Una oración te saca de la miseria. Bendito sea Dios. Una oración te sana. Una oración cambia tu vida. Una oración puede hacer un milagro. Una oración es lo que tú necesitas. Déjanos orar por ti. Yo quiero que levante su mano. Quizás no le voy a invitar a pasar aquí para que haya el cuidado. Pero allá donde está, yo quiero que levante su mano hasta lo más alto que puede. Que Dios bendiga, que Dios bendiga, Santo, que Dios santo. bendiga. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Oh, aleluya. Gloria a tu nombre, gloria, Padre. Oh, Espíritu de Dios, te adoramos. Maravilloso eres, Señor. Aleluya. Maravilloso. Te adoramos, Jesús. Tú estás aquí, aleluya. Santo, santo, Señor. La presencia de Dios está en este lugar. Aleluya, aleluya. El poder de Dios, el poder de Dios. A milagro esta noche. Clama de lo profundo de tu alma. Clámale al Dios del cielo un milagro. Clámale al Señor por tu familia, por tu hogar. Clámale por un milagro, clámale. Estás enfermo, enferma. Sana, Jesús. Clámale al Señor. Obra milagros. Aleluya, aleluya. Me dicen que sería bueno hacer un llamado aquí adelante, pero voy a pedirles por favor que mantengan una cierta distancia, especialmente las vidas nuevas. Vengan, yo sé que muchos de ustedes quieren venir, necesitan a Dios. Venga, dé un paso de fe. Los que puedan hacerlo, vengan. Vengan, nosotros aquí estamos, los hermanos, los pastores, los hombres de Dios para orar. Venga, si hay alguien más, pase, acérquese, acérquese, las vidas nuevas vengan, no se quede allá, venga con su corazón abierto, venga con todo su corazón, venga con fe, venga pidiéndole al Señor misericordia, venga confiado, venga con su corazón abierto. Venga, si todavía hay alguien más, ven. Dios bendiga. La presencia de Dios está aquí. No lo vemos, pero Él es real.
No lo podemos tocar con nuestras manos, pero está aquí. A través de su palabra. Crea la palabra del Señor. Es suficiente creer. Arrepiéntase también de su pecado. Pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. Pídale misericordia. Pídale ayuda al Señor. Dile, Señor, tú sabes quién soy. Tú sabes cómo he vivido. Tú sabes cómo me encuentro. Tú sabes lo que siento en mi corazón. Perdóname, dile, Padre. He escuchado tu palabra. Mi corazón tiene fe en ti, Señor. Haz un milagro conmigo. Ayúdame. Sálvame. Ten misericordia de mí, dile, Señor. Levante su manito derecha. Padre que estás en los cielos, dile. Repite conmigo, te doy gracias por tu palabra, por esta oportunidad que me das. No la merezco, dile, Señor, pero tampoco la rechazo, la acepto. Mira cómo llego a ti. Mira cómo he vivido. Mira cómo estoy. Mira el dolor de mi corazón. Mira el sufrimiento. Mira la angustia de mi alma. Estoy adolorido, adolorida. Mira, Señor, aleluya, mira, Señor, mi corazón. Ayúdame, Señor, perdóname. Yo quiero cambiar, ya no quiero ser el mismo. Tú tienes poder para cambiar mi vida, ayúdame. Ayúdame, Padre, dile, sálvame. Hazme tu hija, tu hijo. Libértame del vicio, del pecado. Saca los demonios de mi vida, dile, Señor. Salga todo lo malo, salga todo espíritu de las tinieblas. Libértame, Señor, dile, libértame. Libértame de toda práctica inmunda, baja, de toda obra satánica. Libértame, Señor. Tócame con tu poder, tócame, límpiame, lávame con tu sangre. Haz tu obra grande, Padre. Ayúdame, Señor, dile, en el nombre de Jesús. Sean rotas mis cadenas. Hazme libre esta noche, Padre. Apunta mi nombre en el libro de la vida para salvación y vida eterna. Oh, mi alma te alaba. Si estás enfermo, dile, sáname. Sáname, Señor. Sáname, toca mi cuerpo. Haz el milagro que yo necesito, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, haz maravillas. Señor, oramos por sanidad. Señor, mira a aquellos que nos ven. Mira a aquellos que están aquí, Señor. Extiende tu mano ahora. En el nombre de Jesús. Haz el milagro, desaparezca el cáncer, desaparezca el SIDA, desaparezca toda enfermedad. Llévate toda plaga, llévate todo dolor, llévate toda enfermedad, Padre. En el nombre de Jesús. Enfermedades en el alma, corazones heridos. Mira a aquellos que han perdido un ser querido, Señor. Aleluya, llénalos de tu presencia, consuélalos, fortalécelos, Padre. Ayúdalos, mi Dios, te lo ruego, te lo suplico. En el nombre de Jesús, aquellos que están padeciendo, Señor, con esta enfermedad terrible del COVID, te pido, Padre, que tengas misericordia, que extiendas tu mano. Desaparezca, Señor, aleluya, por tu palabra. Ordenamos en el nombre de Jesús que salga fuera toda enfermedad. Reprendemos esa pandemia, ese virus, salga fuera en el nombre de Jesús. Padre, pon tu mano, haz milagros, haz maravillas. Tu palabra dice que la oración del justo puede mucho. Aquí es la oración de muchos que estamos aquí, Señor, en tu nombre, confiados en tu gracia. Te damos la gloria, la honra, la alabanza. Aleluya. Dile al Señor ahí,
solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús pudo cambiar mi corazón. Dígale, solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús pudo cambiar mi corazón. Cuántas veces yo quise amar, cuántas veces yo quise amar, cuántas veces yo quise amar, mas no podía perdonar. Solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús pudo cambiar mi corazón. Aleluya. Levanta tu mano y dile gracias, Señor. Levanta tu mano y dile gracias, Señor. Soy libre, Señor, dile. Soy libre. Te voy a servir. Te voy a servir, Señor. Te voy a servir, Padre Santo. Libértame del diablo y del demonio. Ya no quiero pecar más. Gracias, Jesús. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias te doy, Señor. Dile. Repite ahí, levanta tu voz. Dile, Jesucristo, tú eres mi Señor. Desde ahora tú eres mi Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi alma. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Pueden pasar a sus asientos con ese mismo gozo y esa misma comunión. Amén. Alabando y glorificando el nombre del Señor. Vamos a orar ya por las ofrendas, hermanos, que se recogen cada culto. Hoy estamos festejando un año de estar predicando en el Parque 1, Parque 2, Parque 3, Mercado, en la esquina, a la vuelta, en la avenida, en Totu, en todo lugar. Hemos estado predicando este evangelio en plena pandemia. Desde abril del año pasado, en plena pandemia donde se moría mucha gente, ahí el Señor se glorificaba. Y usted dirá, ¿y dónde están los demás? Bueno, ya vendrán. Pero acá hay un grupo agradecido que está en esta hora. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hoy estamos festejando un año, se ha comprado una tortita. Amén. Hemos tenido la bendición de tener a nuestro pastor Marcos Neira. Amén. Y todos estamos con gozo. Se han preparado unos alimentos para todos. Nadie se vaya. Se ha preparado unos alimentos para todos, hermano. Amén. ¿Cuánto cuesta? Ya el Señor Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a dar una buena ofrenda al Señor. Póngase de pie. Mi hermano Mora, 10 ingresos al penal. También el Señor lo cambió y lo transformó. ¿Cuánto le saluda? Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. A su nombre. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos quieren ofrendar? Ah, si ya no pusieron la pistola, ya.
Uy, no. Eso no me gusta cantar corito, me gusta escuchar la palabra, pero no te metas con mi bolsillo. Gloria a Dios. Cristo quiere darte más. Aleluya. Nosotros somos hombres cambiados por el poder de Dios dentro de un penal. Hemos cambiado las pistolas por las epístolas. ¿Qué te parece? Aleluya. Pero igual nomás te asaltamos, te decimos pon las manos arriba y entrega tu corazón a Cristo. Tu nombre, gloria. Amén. Y siempre vamos a estar con este gozo, porque ahora testificamos el poder del Dios vivo, del Dios que nos ha cambiado gratis. Nada nos ha costado. Y algún día usted que está al frente, a ti te digo, algún día usted va a estar parado acá predicando la palabra de Dios. ¿Cuánto lo cree? Entonces con ese gozo vamos a ofrendar. Otra vez, hermano. Sí. Es para el avance de la obra de Dios. Amén, hermano, con bastante gozo. Oramos por las ofrendas. Padre bueno que estás en los cielos, Señor Jesucristo. En esta noche Dios bendice al dador alegre. Bendice al que tiene, también al que no tiene, Señor. En tus manos, Señor, dejamos el buen corazón de todo hombre que se despoja. Sí, Señor. Bendice, Padre. Bendícelos, Señor, y multiplícalos al 100 por 1. Señor, gracias. Hijo, gracias. Espíritu de Dios, gracias. Amén. 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 Gloria a Dios. Bendición, bendición recibiré por fe si confío en la promesa del Señor. Bendición, bendición recibiré por fe si confío en la promesa del Señor. Cristo sana, sana, bautiza con poder. Aleluya, gloria a Dios. Cristo sana, sana, bautiza con poder. Aleluya, gloria a Dios. Bendición, bendición recibiré. Se confío en la pureza del Señor Jesús. Bendición, bendición recibiré. Se confío en la promesa del Señor Jesús. Cristo sana, sana, bautiza con poder. Aleluya, Gloria a Dios. Cristo sana, sana, bautiza con poder. aleluya, Gloria a Dios. amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Dile a tu hermano que está a tu lado, a tu hermana, te amo, hermano. Dile ahí. Dile, te amo. Amén, te amo, hermano, dile. Ahora dile, hermano, ya no me pague lo que me debes. Santo, Cristo vive. Ah, no, esa no. Nardo, Gloria a Dios. Entonces, vamos ¿Prometiste? a repartir la torta. Amén.